¿Y si te dijera que Dios está observando más tu reacción que tu oración? ¿Y si te dijera que lo que haces cuando todo sale mal dice más de tu fe que tus palabras en la iglesia? Porque la fe no se mide en los momentos fáciles, se revela en los momentos incómodos, en la pérdida, en la espera, en la traición, en la escasez. Este mensaje no es una casualidad, es una confrontación del cielo. Porque quizás lo que estás viviendo no es una prueba de resistencia, es una medición espiritual. Dios está viendo cómo reaccionas. ¿Qué sale de ti cuando todo parece torcerse? ¿Qué dices cuando nadie te aplaude? ¿Qué haces cuando no entiendes? Hoy vas a descubrir que tu fe no se ve cuando cantas, se ve cuando te quedas sin palabras. Se ve cuando no entiendes, pero obedeces, cuando no ves, pero confías. Este video es una palabra de corrección, de despertar, de realineamiento para quienes están reaccionando desde la carne, cuando Dios espera una respuesta del Espíritu. Pero antes de comenzar, quiero que dejes una marca de fe en los comentarios. Escribe ahora: mi fe será más fuerte que mi reacción. Esa frase es una declaración profética, es un sí en el cielo. Es una señal de que tú quieres ser medido y aprobado. Y si este mensaje ya comenzó a tocar tu corazón, dale me gusta al video. No por algoritmo, sino porque cuando tú accionas en lo pequeño, Dios activa lo grande. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Aquí no se predica emoción, se ministra carácter. Aquí no se busca entretener, se busca transformar. Y comenta también paz en Cristo si estás listo para que Dios mida tu fe. No por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza de este video vas a descubrir cuál fue la reacción más peligrosa que alguien tuvo en la Biblia y cómo eso cambió su destino para siempre. Ahora respira, silencia el alma y abre el corazón, porque Dios te está observando y tu próxima reacción va a definir la dimensión de tu fe. La historia de Caín. Cuando una mala reacción revela un corazón no transformado, Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. Ambos presentaron algo, ambos vinieron a adorar, pero Dios miró con agrado a Abel y no a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Corrigió su ofrenda, preguntó con humildad. ¿Se quebrantó ante Dios? No, se enojó, se ofendió y reaccionó desde la carne. La Biblia dice: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Dios le habló, lo confrontó, lo invitó al arrepentimiento. ¿Por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y luego vino la advertencia más clara: el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Dios no lo rechazó, lo advirtió, lo llamó a reaccionar diferente, le dio una oportunidad, pero Caín no escuchó, no se quebró, mató a su hermano y fue maldecido. ¿Te das cuenta? La prueba no era sobre la ofrenda, era sobre la reacción, y Caín fracasó porque tenía religión, pero no tenía transformación. Hoy esta historia se parece a la tuya si alguna vez te comparaste, si viste que a otros Dios los usaba y a ti no. Si sentiste celos espirituales, frustración, enojo interno, y en lugar de humillarte, te amargaste, reaccionaste desde el alma, no desde el espíritu. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Caín: si haces bien, serás enaltecido. Domina esa reacción. No dejes que el pecado entre por esa puerta, porque tu fe no se prueba solo en lo que das, sino en cómo actúas cuando Dios no responde como esperabas. Caín fue marcado por su reacción, y tú también lo serás. Pero puedes elegir qué marca llevarás, la del orgullo o la de la obediencia. La historia de Abraham. Cuando la reacción frente al absurdo activó la dimensión más alta de la fe, Dios le dio una promesa, un hijo. Esperó años.
Finalmente llegó Isaac, el hijo del gozo, la prueba cumplida. Y luego Dios le pidió algo impensable: sacrifícalo. ¿Te imaginas la confusión, la lucha interna, la tentación de cuestionar? Pero Abraham no discutió, no se quejó, no pidió señales. Reaccionó con obediencia, se levantó temprano, tomó al niño, llevó la leña, subió al monte. Y cuando Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió con la fe más profunda que puede salir de una boca humana: Dios se proveerá. Esa reacción fue la que movió el cielo. Cuando levantó el cuchillo, Dios habló: ya veo que temes a Dios, ya veo que no me negaste lo que más amas. Y entonces apareció el carnero. Y entonces la promesa fue reafirmada con juramento. ¿Lo ves? La fe de Abraham no se midió cuando recibió la promesa, se midió cuando Dios pidió algo que no tenía sentido. Y su reacción fue rendición, fue confianza, fue entrega. Y por eso se convirtió en padre de multitudes. Hoy, esta historia se parece a la tuya si estás en una situación que no entiendes, si sientes que Dios te pidió algo que duele, si estás en el monte con la leña sobre los hombros sin respuestas y el cielo guarda silencio. Entonces escúchame, tu reacción definirá si esta será una pérdida o una promoción. Porque los que obedecen sin entender, los que reaccionan con fe, aunque estén quebrados, son los que verán el carnero, la provisión, la dimensión del pacto eterno. Y tú estás más cerca de eso de lo que crees. La historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando una mala reacción atrasa el cumplimiento de una promesa, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Vieron plagas, cruzaron el mar en seco, comieron maná del cielo, bebieron agua de la roca. Todo estaba alineado para llegar a la tierra prometida. Pero cuando se acercaron a Canaán, envió 12 espías para reconocer la tierra. Los espías volvieron con los frutos en la mano. Pero 10 de ellos también trajeron miedo en la boca. Dijeron: es buena, sí, pero hay gigantes, no podremos. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Lloraron, se quejaron, desearon volver a Egipto, hablaron de apedrear a Moisés, y Dios lo vio todo. Y allí, en ese momento, la fe de toda una generación fue medida por su reacción. No cuando estaban siendo bendecidos, no cuando salían con oro de Egipto, sino cuando vieron un obstáculo que parecía mayor que ellos. ¿Y qué hizo Dios? Cerró la puerta, dijo: no entrarán. Esa generación murió en el desierto, no por falta de promesa, sino por una mala reacción. La promesa estaba lista, Dios estaba con ellos, pero su actitud abortó su destino. Hoy, esta historia se parece a la tuya si estás cerca de algo grande, pero sientes miedo, duda, quejas, críticas saliendo de tu boca. Si reaccionaste como ellos, viendo el gigante más que a Dios, entonces el Espíritu te dice: cambia tu reacción antes de que te quedes fuera. Porque la tierra sigue allí, el gigante sigue allí, pero la victoria depende de con qué actitud decides enfrentarlo. ¿Reaccionarás con queja o con fe como Josué y Caleb? Porque los que reaccionan creyendo son los únicos que cruzan. La historia de Job, cuando la reacción en el dolor revela el nivel más puro de fe. Job era íntegro, justo, fiel, temía a Dios, tenía familia, riqueza, salud, honra, y en un solo ciclo de pruebas lo perdió todo: hijos muertos, bienes destruidos, cuerpo herido, amigos acusadores, silencio del cielo. Y en ese valle oscuro, su fe fue medida no por sus oraciones, sino por su reacción. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y luego, cuando ya no le quedaba nada, levantó su voz y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te das cuenta? Su reacción no fue perfecta, pero fue pura, fue real,
Fue reverente, no entendía lo que vivía, no tenía explicación, pero no maldijo, no renegó, no se rebeló. Y por eso, al final del proceso, Dios se manifestó, le habló desde el torbellino, le restauró el doble, lo vindicó delante de todos. La fe de Job no brilló en su prosperidad, brilló en su quebranto. ¿Y tú, cómo estás reaccionando en tu día de dolor? ¿Con amargura, con palabras duras, con distanciamiento espiritual? ¿O como Job, levantando tus ojos al cielo, aunque tus lágrimas no te dejen ver con claridad? El cielo no ignora tu herida, pero la está usando para medir tu corazón. Y si reaccionas con integridad, aunque confundido, aunque sin entender, Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, todo se alinea, todo se restaura, todo se multiplica, porque la reacción correcta en medio de la aflicción activa restauraciones que otros jamás conocerán. La historia de la mujer cananea. Cuando una reacción persistente rompe protocolos y activa milagros, ella no era judía. No tenía promesas, ni linaje ni acceso directo al Mesías, pero tenía algo que muchos en Israel no tenían: fe con reacción correcta. Su hija estaba endemoniada y ella clamó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le respondió palabra. Silencio, frialdad aparente, y luego los discípulos querían echarla. Pero ella no se fue, se postró, insistió, clamó más fuerte. Jesús finalmente le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una respuesta que a muchos les habría ofendido. Habrían reaccionado con orgullo, con enojo, con decepción. Pero ella no se ofendió, no se fue, no se quebró. Respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús se detuvo, admiró su fe y sanó a su hija en ese mismo instante. ¿Lo ves? Su fe fue medida por su reacción, no solo por clamar, no solo por creer, sino por cómo respondió al silencio, al rechazo, a la espera, al no. Ella no reaccionó con herida, sino con humildad, con tenacidad, con fe imparable. ¿Y tú, cómo reaccionas cuando parece que Dios te ignora? Cuando no responde, cuando otros te desprecian, cuando las puertas se cierran, te alejas, te enojas, o te postras y dices: yo no me voy hasta que reciba lo que vine a buscar. Dios no resiste una fe que reacciona con humildad y perseverancia, porque esa fe rompe culturas, rompe silencio, rompe agendas y trae milagros anticipados. La historia de Marta, cuando la reacción emocional casi la hace perder la manifestación de la gloria. Lázaro había muerto. Marta y María enviaron a llamar a Jesús, pero él llegó 4 días después. Todo parecía perdido, y cuando Jesús por fin apareció, Marta salió a su encuentro y reaccionó desde el dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su frase no fue mentira, pero fue limitada, fue humana, fue lógica, fue emocional. Y Jesús, con paciencia, le respondió: tu hermano resucitará. Pero ella siguió pensando a futuro. Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No podía ver que la gloria estaba frente a ella, porque su reacción estaba atrapada en la frustración. Y entonces Jesús la confrontó con una revelación: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? En otras palabras, ¿tu fe puede salir de la emoción y ver lo que estoy por hacer ahora? ¿Te das cuenta? La gloria estaba presente, pero Marta casi la pierde por reaccionar desde la herida. Tu historia puede parecerse a esta. Tú también oraste y Dios no llegó cuando esperabas. Tú también perdiste algo y ahora lo único que tienes es una oración cargada de reclamo. Pero Jesús te mira hoy como miró a Marta y te dice: ¿crees que todavía puedo hacer algo aunque ya huele mal? ¿Crees que no estoy tarde
sino justo a tiempo? La fe se mide cuando tu reacción decide creer, aún después del entierro. Y si tú decides reaccionar con fe, ahora, aunque todo huela a fracaso, la piedra se moverá y lo que parecía muerto volverá a salir caminando. Porque la gloria no se ausentó, solo estaba esperando una reacción que active el milagro. La historia de Moisés, cuando una mala reacción en el momento clave lo dejó fuera de la promesa. Moisés había visto la gloria, había hablado con Dios cara a cara, había sido instrumento de milagros, había guiado al pueblo con paciencia por años, pero un día la presión lo venció. El pueblo volvió a quejarse por agua y Dios le dijo, habla a la roca, pero Moisés golpeó la roca. Y no una, sino 2 veces. ¿Y por qué? Porque reaccionó con ira, con frustración, con agotamiento. En lugar de obedecer la instrucción específica de Dios, actuó desde la emoción. Y aunque salió agua, Dios lo detuvo. No entrarás a la tierra prometida. ¿Lo ves? No fue pecado moral, no fue idolatría. Fue una reacción equivocada en un momento santo. Porque cuando más maduro estás, más delicada es la medición de tu fe. Moisés fue juzgado no por lo que hizo en Egipto, sino por lo que hizo al final del proceso. Hoy tú puedes estar en una etapa avanzada, ya has soportado mucho, ya viste gloria, ya fuiste usado, pero estás cansado y ahora estás a punto de reaccionar mal y el cielo te dice, detente. No toques la roca con ira, no des lugar a la emoción en vez del espíritu, porque una mala reacción puede retrasar o hasta cerrar una temporada que Dios había preparado para ti. Esta historia se parece a la tuya si estás bajo presión, si estás a punto de actuar desde la carne, si el desánimo, la ira o el orgullo están a punto de decidir por ti. Pero hoy Dios te avisa, como lo hizo con Moisés. Santifícame delante del pueblo, obedece con precisión y verás que mi promesa sigue en pie. Tu reacción a partir de hoy puede recuperar lo que estaba a punto de perderse. La historia de Jesús ante la traición. Cuando la reacción correcta revela la madurez más alta del Espíritu, Jesús lo sabía. Sabía que Judas lo entregaría. Sabía que Pedro lo negaría, sabía que todos lo abandonarían y aún así reaccionó con amor. Cuando Judas se acercó al huerto con los soldados, Jesús no lo maldijo, no lo expuso, no lo hirió, lo miró y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Lo entiendes? Jesús llamó amigo al que lo estaba traicionando. En lugar de reaccionar con ira, reaccionó con compasión. En lugar de maldecir, bendijo. Pedro, al ver lo que pasaba, sacó una espada, cortó la oreja de un soldado y Jesús lo reprendió. Dijo, guarda tu espada, y luego sanó al enemigo. Esa fue su reacción, y eso es madurez espiritual en su forma más pura. Jesús no permitió que el dolor lo volviera carnal. No dejó que la injusticia lo hiciera perder su enfoque. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era parte del plan del Padre. Tú, ¿cómo reaccionas ante los traidores, ante los que te hieren, ante los que te exponen, ante los que te abandonan en tu peor hora? ¿Los enfrentas con espada? ¿Los señalas? ¿Los bloqueas? ¿Los maldices por dentro? Entonces hoy Jesús te muestra otro camino. La cruz no se conquista con espada, sino con dominio propio, con perdón, con visión eterna, porque lo que parece una traición puede ser la puerta para tu glorificación, y tu reacción en ese momento dirá que tanto has crecido en Dios. No ganan los que golpean más fuerte, ganan los que aman más profundo. La historia del centurión romano. Cuando una reacción de humildad activa el milagro a distancia, este hombre no era judío. No pertenecía al pueblo del pacto, era un centurión romano. Autoridad militar, extranjero,
y representante del imperio, opresor. Pero su siervo estaba enfermo y él oyó hablar de Jesús, y en lugar de acercarse con arrogancia, reaccionó con humildad. Envió ancianos judíos a rogar por él. Y cuando Jesús accedió a ir a su casa, el centurión volvió a reaccionar con reverencia. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y cómo respondió Jesús? Se maravilló. Sí, el Hijo de Dios, que conocía los corazones, se sorprendió por la fe de este hombre y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y sin tocar al siervo, sin ir a la casa, sin imposición de manos, Jesús sanó desde lejos. ¿Lo ves? La reacción del centurión, humilde, precisa, confiada, activó un milagro instantáneo. Podría haberse sentido con derecho, podría haber exigido, pero eligió reconocer su posición y la autoridad de Cristo. Hoy, esta historia se parece a la tuya si estás esperando algo de Dios, pero no desde un lugar de exigencia, sino desde un corazón humilde, sensible, alineado. Y si tu reacción es como la del centurión, Jesús también se moverá por ti, porque Dios responde a la fe, pero se inclina ante la humildad. Y cuando ambas se combinan, el milagro no solo llega sin demora. La historia de Esteban. Cuando la reacción ante la injusticia abre el cielo, Esteban no era uno de los 12 apóstoles, pero era lleno del Espíritu Santo, sabio, valiente y comprometido con la verdad. Predicó con fuego, confrontó con autoridad, y por eso lo apedrearon. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo y su carne era rota por odio religioso, su reacción no fue odio, no fue venganza, no fue autodefensa. La Biblia dice que levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Vio a Jesús, no sentado, como siempre se lo describe, sino de pie, esperándolo. Y entonces dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta? La reacción de Esteban no solo fue de perdón, fue de intercesión. Él estaba muriendo, pero seguía peleando por las almas de los que lo herían. Y eso abrió el cielo. Fue el primer mártir. Y su sangre cayó sobre la tierra, activando algo poderoso. Entre quienes lo apedreaban estaba un joven llamado Saulo, el mismo que luego se convertiría en Pablo, el más grande apóstol del Nuevo Testamento. Una reacción correcta en un momento límite activó una generación de impacto eterno. Tú tal vez hoy estás siendo apedreado, no con piedras físicas, pero con palabras, injusticias, rechazos, traiciones, y el cielo está observando, no cómo predicas, sino cómo reaccionas, con rencor o con perdón, con rabia o con compasión, porque a veces la gloria más alta no se ve en vida, se libera en la hora del sacrificio. Y tú estás más cerca de abrir el cielo con tu reacción de lo que piensas. No respondas como el mundo espera, responde como el cielo busca, y lo imposible se abrirá sobre ti.